Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo material que estamos haciendo ahora para explicar cómo convertimos una expresión de infija a posfija. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, vamos a aprender primeramente un algoritmo manual de cómo podemos pasar una infija a posfija, cómo podemos quitar paréntesis, porque sabemos que una posfija pues no maneja paréntesis, esa es su labor, eliminar los paréntesis de una expresión. Y una vez que hayamos aprendido cómo lo podemos convertir de manera manual, vamos a explicar un algoritmo y lo vamos a pasar a código, de tal manera que vamos a tener como resultado un programa que, dado una cadena infija como es esta, 1 más 5 entre paréntesis por 6, nos va a dar como resultado 1, 5 más 6 por, ¿no? Que sería el resultado de convertirlo a posfija. Entonces vamos a estar explicando el código de cómo convertir a posfija y, bueno, la teoría, ¿no? Un poquito de teoría. ¿Listo? Vamos entonces a explicarlo. Entonces una infija, las expresiones infijas, lo que hacen es que los símbolos están entre los dos operandos. Hay un operador, luego un operando, un operador y un operando, ¿no? Eso es lo que hacen. Y la posfija lo que hace es que los operadores van a aparecer después de los operandos, obviamente respetando un orden, ¿correcto? Y una característica que tiene una cadena posfija es que no existen los paréntesis. Y normalmente, si nosotros queremos realizar el código de una calculadora que nos permita resolver operaciones aritméticas, pues necesitamos convertir la cadena a posfija. Y este algoritmo que vamos a ver hace uso de las pilas, que son las estructuras de datos, una estructura de datos que ya hemos explicado. Entonces este es como que un caso de aplicación donde podemos aplicar las pilas, ¿correcto? Así que de manera manual, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, una característica de la posfija es que no hay paréntesis. Eso nos va a ayudar para resolver la operación. Y la prioridad se da por la posición de los operadores y nos facilita la evaluación de la expresión. Le va a facilitar a un programa poder resolver, una vez que lo hemos convertido a posfija, el poder resolverla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El algoritmo dice resolver la operación que tenga una mayor prioridad, eliminando los paréntesis si ese fuera el caso, y el resultado que ya tenemos lo vamos a considerar ya como si fuera un solo elemento, y de manera recursiva o iterativa estaremos resolviendo cada uno. Por ejemplo, vamos a explicarlo de esta manera. Si tenemos la expresión 1 más 5 por 6, la operación que tiene una mayor prioridad es el 5 por 6. Por lo tanto, vamos a resolver esa operación y nos va a quedar... Lo único que tenemos que hacer para pasar la posfija es poner primero el operador, el operando 1, luego el operando 2, que sería 5, 6, y el operador lo ponemos al final y quedaría 5, 6 por. Y para no confundirnos, a todo este elemento que ahora he puesto en rojo le vamos a llamar operando A. Y tendríamos 1 más A. Y ahora podríamos seguir resolviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Tengo 1 más A. Entonces vamos a resolver esta operación. ¿Cómo quedaría? Quedaría 1A más, ¿correcto? Ahora regresamos a cuánto vale A, que vale 5, 6 por, y podemos sustituir 1, 5, 6 por, que es lo que valía A, que está aquí en rojo, y regresamos nuestro valor del símbolo que ya teníamos, que era 1A más. Entonces observen cómo está el 1, que se corresponde a el más, que se corresponde a que está aquí, y el 5, 6 por, que es el valor de la variable A, que así lo decidimos nosotros. Entonces así lo podemos resolver. De esta manera quedaría la posfija. ¿Qué pasa cuando viene una paréntesis en la expresión infija? Pues también lo resolvemos de manera muy fácil. Ahora recordemos que el paréntesis ahora nos está indicando que esta operación de suma es la que se tiene que ejecutar primero. Por lo tanto, vamos a resolver esa primero y vamos a decir que esto es 1, 5 más. Y ahí está.
y a esto le vamos a llamar como A. Le pueden poner cualquier variable, no importa, ¿no? Solamente hay que recordar que A vale 1, 5 más. Y ahora vamos a resolver A por 6. Este A por 6 entonces quedaría A6 por A6 y movemos el operador al lado derecho, A6 por. Y ahora ¿qué nos queda? Pues sustituir el valor de la variable A, que valía 1, 5 más. ¿Correcto? Y aquí podemos decir 1, 5 más 6 por. Y ese sería el resultado de la conversión manual. Entonces tú puedes practicar, por ejemplo, te pones alguna expresión y lo intentas realizar de manera manual. ¿Sí? Esto es para que sepamos cómo lo podemos hacer. Pero para poder pasar esto a la computadora, a un programa, entonces necesitamos un algoritmo que nos ayude a ir haciendo esto, que lo hemos hecho nosotros de manera manual. Lo vamos a hacer con otro algoritmo que ya es bastante conocido y que yo se los voy a explicar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Este algoritmo yo se los voy a explicar y luego lo vamos a hacer en código. El código ya lo tengo listo para que tú lo vamos a ir analizando juntos y les voy a compartir también un sitio donde yo les voy a proporcionar todo este material. Aquí está, les voy a compartir. Yo aquí tengo ya bastante material, convertir expresión infija a posfija, y aquí van a tener el material donde explico esa forma manual de hacerlo, y después de eso les voy a poner el algoritmo, que es el que vamos a ver a continuación. Este algoritmo, después les voy a dar ya el código, todo el código necesario para poder hacerlo. Esto lo van a tener al alcance, ahí lo voy a ponerlo en la descripción del video. Y además les voy a poner un enlace al código completo. Ahí van a tener un enlace para que lo puedan descargar. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo con el algoritmo? El algoritmo nos dice, debe de recorrer toda la expresión, elemento por elemento. Aquí debes de tener cuidado porque ahorita para cuestiones de la explicación considero números de un solo dígito, nada más. En este algoritmo que vamos a ver, solamente, bueno, no el algoritmo, el código que estoy haciendo solamente está tomando un número, después del número viene un operador y después un número. Entonces, un solo número, pero de un solo dígito, ¿correcto? Entonces, hay que ir recorriendo. Y el algoritmo me dice, si el elemento que estoy analizando, recordemos que empezamos en el primer elemento, si el elemento es un operando, lo vamos a meter a la posfija directamente. Ya no hay nada que hacer, solamente si es un operando, si es un número, lo metemos a la posfija. Entonces eso lo debemos de aprender. Me muevo al siguiente y me dice, si es un operador, debemos de revisar si la pila está vacía. Recordemos que la pila está vacía. Si la pila está vacía, entonces el operador lo vamos a meter a la pila, ¿correcto? Esa es la otra condición. Si el elemento es un operador y la pila está vacía, entonces lo metemos, como es este caso. Después leemos el 5 y recordemos, los operandos se insertan directamente a la posfija, va directo, no hacemos más nada. Después nos movemos y ya viene un operador, perdón. Ahora el operador, recordemos que ahora la pila ya no está vacía. Como ya no está vacía, el algoritmo nos dice, ¿sabes qué? Vas a sacar de la pila todos los elementos, todos los operadores que tengan mayor prioridad que el asterisco, ¿sí? O que el producto. En este caso, el más no tiene mayor prioridad que el producto, por lo tanto, simplemente vamos a insertar el producto a la pila. Si este elemento tuviera una mayor o una prioridad igual, entonces tendríamos que agregarlo a la posfija, pero en este caso no sucede eso. Así que nos movemos y ahora es el 6. El 6 recordemos que es un operando, entonces se va directamente a la posfija. Una vez que terminamos de leer la infija, esta es la infija, y ya no tenemos nada que analizar, entonces el algoritmo nos dice, saca todos los elementos de la pila e insértalos a la posfija. Pero tengan cuidado de que pues tenemos que ir haciéndolos en el orden en el que se atiende una pila. Recuerden que la pila
siempre vamos a atender al último elemento que entró. Por lo tanto, el último elemento que entró es el producto, por lo tanto el producto sale y después sale la suma y termina ya el algoritmo, porque ya no tenemos nada en la pila y tenemos 156 por más. Ese es lo que obtendríamos, ¿no?, como el resultado de la posfija. Ahora, ¿qué pasa con los paréntesis, no? Ese es el otro caso. Son los dos casos que puede haber: que no haya paréntesis o que haya paréntesis. No importa la cantidad de paréntesis, el algoritmo nos dice lo siguiente. Si viene un paréntesis izquierdo, entonces lo vas a meter a la pila. Directamente, lo metes a la pila, ya no preguntas nada. Después viene un número, y ya dijimos, si viene un número, se va a la posfija. Después viene un operador, perdón, me ando equivocando con eso. Si viene un operador, con el operador lo que hacemos es revisar. Recuerden que si la pila está vacía, no está vacía, pero como tenemos un paréntesis izquierdo, lo que vamos a hacer es simplemente insertar el elemento a la pila, ¿sí? Es decir, si viene un operador y el último elemento en la pila es un paréntesis izquierdo o está vacía, entonces lo insertamos a la pila. Después viene el 5, es un número, lo metemos a la posfija. Listo. Después viene un paréntesis derecho. El algoritmo nos dice, si viene un paréntesis derecho, saca todos los elementos que tengas en la pila hasta encontrar un paréntesis izquierdo. Por lo tanto, aquí va a salir el símbolo más, se va a meter a la posfija y después eliminamos el paréntesis izquierdo. Y de esa manera hemos eliminado ya un paréntesis, un par de paréntesis. Después viene el producto. El producto, recordemos, es un operador y la pila estaba vacía, por lo tanto se inserta a la pila. Después viene el 6 es un operando, por lo tanto se mete a la posfija. Y resulta que ahora ya no tenemos nada que revisar en la expresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Liberar o vaciar la pila colocando los elementos en la posfija. Y listo, tenemos aquí nuestra posfija formada. Así que esa es la teoría de nuestro algoritmo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto que hemos explicado acá lo vamos a pasar a código. Así que atentos, porque el código ya lo tenemos listo. Yo voy a ir explicando cada una de las funciones que he utilizado y cómo hemos implementado este algoritmo. Vamos para allá. Bien, entonces vamos al código. Vamos a nuestro código de cómo vamos a convertir una expresión infija a posfija. Lo primero que debemos de saber es que necesitamos una pila, así que yo te voy a compartir el código de la pila. En este caso estoy utilizando una pila estática, donde a lo mucho guardo 100 elementos. Tú puedes implementar con una pila dinámica para que puedas tener expresiones muy grandes, pero para estas cuestiones, que solamente es algo didáctico, lo he definido con una pila estática. Si tú tienes dudas de cómo se crea una pila estática, bueno, ahí también tengo un video, puedes revisar en el canal donde explico cómo se crea una pila estática, ¿correcto? Así que la pila, entonces la explico rápidamente. Tenemos una función crear para crear la pila, una función para saber si está la pila vacía. Tengo, como esta es una pila estática, también tengo para saber si está llena. Eso nos podría servir. Y tenemos un método push para insertar, en este caso, un carácter, que lo que vamos a estar guardando, recuerda, en la pila solamente son los operadores: la suma, la resta, la multiplicación, los paréntesis. Y un método pop que me regresa un operador, el último operador que ha ingresado a la pila. Y la infija posfija. Bueno, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos una función, yo lo he declarado así, lo he hecho de esta manera, que me indique cuál es la precedencia, cuál es el nivel de precedencia que tiene un operador. ¿Sí? Recordemos que tenemos que estar comparando si un operador tiene mayor prioridad que otra. Así que lo que hacemos aquí en esta función es que recibimos un operador en un char y luego lo comparamos. Si es un paréntesis izquierdo, le estoy poniendo que es el nivel más bajo de precedencia. Esto es para cuestiones del algoritmo, ¿no? El símbolo más y el símbolo menos van a tener la misma precedencia y es una precedencia muy baja, que es 1.
El por y la división tienen un nivel de prioridad número 2, es decir, que tienen un nivel mayor a la suma y la resta. Y he utilizado aquí el símbolo de peso para indicar la potencia. Tú puedes utilizar aquí otro símbolo, el que tú quieras, para que tú puedas representar una potencia, ¿no? Entonces, esta es la función y lo que me regresa pues es un entero, que es un número indicándome el nivel de precedencia. Ahora, tengo una función que me sirve para saber si este operador 1 tiene mayor prioridad que este operador 2. Entonces, si aquí recibo una suma y aquí se recibe una resta, bueno, ¿qué es lo que hago? Primero, voy a obtener cuál es el valor de la precedencia del primer operador o del operador 1. Y lo guardo acá. Entonces, esta función nivel de precedencia es la que acabo de explicar. Por lo tanto, si tengo una suma y una resta, pues lo que voy a recibir es un 2, un 1 y un 1, y entonces preguntamos si la precedencia del primer operador es mayor o igual que la precedencia del segundo, entonces retornamos un 1, indicando que efectivamente el primer operador tiene una precedencia mayor o igual al segundo. En caso contrario, regresamos un 0. Ese es el trabajo de esta función. Ahora, también tenemos una función, en este caso recordemos que estamos recorriendo nuestra infija, entonces cada uno de estos elementos es lo que tenemos que estar revisando, si se trata de un paréntesis, si se trata de un operador o un operando. Luego me voy para acá y revisamos si se trata de un operador o de un operando. Entonces, en este caso yo pregunto, ¿cómo sabemos si es un operador? Bueno, pues porque si el elemento es más, es menos, es por, es entre o es el símbolo de peso, es un operador, ¿sí? Es un operador. Entonces regresamos un 1, en caso contrario regresamos un 0. Si tú quieres agregar más operadores, como el residuo a lo mejor, pues lo tendrías que agregar aquí. Bien, la función es operando. Esta función es operando lo he dejado así como una función, aunque podemos haber utilizado en este caso la función isDigit para que nos diga si el elemento que estamos leyendo es un número. Pero recordemos que esto va a cambiar si tú tienes la necesidad de no solamente trabajar con un dígito, sino de trabajar con más dígitos, ¿no? Entonces aquí tendremos que cambiar esto para saber si es operando. Bueno, es un número, es lo que estamos indicando acá. Entonces, ¿cómo sé si es un número? Bueno, pues si el elemento, la letra es el 0, es el 9 o un valor entre ellos dos, regresamos un 1, y si no, regresamos un 0, ¿correcto? Esas son las funciones auxiliares que necesitamos. Necesitamos entonces la pila, esas funciones auxiliares, y ahora sí, vamos al algoritmo de la infija a posfija. Le he puesto infija a posfija, me va a regresar un puntero a char, es decir, me regresa una cadena y recibe una cadena, la infija. Entonces aquí lo que voy a recibir es esta cadena, la infija, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero que nada yo creo una cadena que se llama posfija y la estoy definiendo de 100 caracteres. Estoy diciendo que a lo mucho esta posfija que voy a generar es de 100 elementos. Esto lo pudiéramos hacer más grande o irlo modificando de manera dinámica. Tengo una variable j, una variable i, donde la j me va a servir para ir controlando lo de la posfija, donde lo voy guardando. Y la i me va a servir para ir revisando cada uno de los elementos de la expresión infija. Creamos nuestra pila, esta pila va a estar vacía. Pregunto por la longitud de la cadena infija y empezamos nuestro ciclo. Aquí puede ser un ciclo while o puede ser un ciclo for, como tú gustes. ¿Qué es lo que hacemos? Obtenemos el primer elemento de nuestra expresión, ¿no? Entonces ahí empieza, obteniendo el primer elemento de nuestra expresión. Entonces obtendríamos, si fuera este, obtendríamos el 1 y ese lo guardamos en elemento. Y automáticamente ya incrementamos la i para posicionarnos listos para posicionarnos en el siguiente elemento. Pero ahora tenemos el 1, estamos aquí, este es el que yo tengo ahorita, el 1. ¿Correcto? Vamos a ver si puedo cambiarle el color para que lo puedas ver. Ahí está, tengo el 1 ahorita. Y preguntamos, ¿es operando?
Sí, resulta que es operando. Entonces, ¿qué hacemos con el operando? Simplemente lo mandamos a la posfija, ¿correcto? Entonces, si vemos, tengo esta, entonces mi posfija recibiría el valor 5, ¿correcto? Porque esa es mi expresión. A ver si estamos trabajando con esa expresión. Vamos a ver, la expresión es 1, vamos a copiar esta expresión para trabajar con ella. Y tenemos aquí la expresión 1, ¿sí? Ahí está. Y vamos a incrementar nuestra J para posicionarnos ya en el siguiente elemento de la posfija, ¿correcto? Y ahí termina el ciclo y regresa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como todavía no hemos llegado al final de la cadena, entonces tomamos el siguiente elemento. Y el siguiente elemento es el símbolo más, ¿correcto? Como es el símbolo más, entonces dice, ¿es operando? No, es un operador, ¿correcto? Entonces hago un ciclo y pregunto primero, si es un operando lo voy a meter a la posfija. Si no es un operando, pregunto si es un operador. Si es un operador, ¿qué voy a revisar? Revisamos si la pila no está vacía. En este caso nuestra pila sí está vacía, no tenemos ningún elemento. Recordemos que si la pila está vacía, tenemos que meter el elemento a la pila. Por lo tanto dice, no está vacía, no se cumple esto. Entonces, sí está vacía, perdón. No se cumple esto. Entonces dice, hacer un push a la pila del elemento. Entonces dice, inserta a la pila el elemento que es más. Entonces, voy a meter aquí a la pila el símbolo más. Y listo, ya tengo el elemento en la pila. Este es el último que está llegando, ¿correcto? Entonces ya tenemos así. Y obviamente regresamos y obtenemos nuestro siguiente elemento. ¿Y ahora quién es? El 5. Y cuando viene el 5, dice, ¿es un operando? Sí. Ah, entonces mételo a la posfija. Entonces lo metemos a la posfija. Y obtenemos ahora nuestro siguiente elemento, el por. Y dice, ¿es operando? No. Entonces es un operador y resulta que es cierto. Y me pregunta, oye, ¿no está vacía la pila? Es cierto, la pila ya no está vacía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Activamos una variable que se llama se debe de continuar. Esto es para controlar el ciclo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Obtenemos de la pila el último operador que teníamos en la pila, que es el más. Entonces lo saco de la pila dejando vacía a la pila. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Preguntar si este operador es mayor que este en precedencia. ¿Sí? Porque el algoritmo nos dice, saca de la pila todos los que sean mayores. Pero resulta que este más no es mayor que el por lo tanto se viene al else. Y activa el se debe de continuar a 0, esto es para que ya no se debe de continuar, y dice, regresa el operador a la pila. Entonces el operador se regresa a la pila. Y cuando viene para acá en el ciclo while dice, ¿sabes qué? Pues resulta que ya no se debe de continuar porque ya no había operadores mayores al por lo tanto termina y dice, después de eso haz un push del elemento en la pila. ¿Y quién era el elemento? El elemento era el por. Entonces nuestra pila quedaría así, con estos dos elementos. El último que llegó es el por. Y regresamos a seguir nuestro código. ¿Y ahora qué nos dice? Ahora llega el 6. El 6 viene y dice, ¿es un operando? Sí, entonces mételo a la pila. Y ya está nuestro código. Regresará a nuestro ciclo while y va a decir, ¿sabes qué? Ya la longitud de i ha terminado, ya se revisaron todos los elementos, por lo tanto terminaría este ciclo while y dice, al final lo que tengo que hacer es vaciar la pila. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Mientras no esté vacía la pila, haz un pop y el elemento guarda en un operador. Entonces haría un pop del por, lo guarda en operador y luego lo mete a la posfija y lo mete aquí. Y quedaría de esa manera. Regresa al while y dice, pues todavía no está vacía porque tienes un elemento. ¿Qué me dice? Sácalo con un pop, guárdalo en la posfija. Entonces, sacamos al elemento más, lo metemos a la posfija. Y regresa y dice, ¿sabes qué? Ahora sí, la pila ya está vacía. Entonces termina la posfija agregándole un carácter de fin de cadena
aquí, porque recuerda que en C las cadenas se terminan con el operador o carácter de fin de cadena, y eso ya lo resuelve, ¿no? Ahí está el código. Pero solo tocamos en este caso una expresión que no tiene paréntesis, si es operando o si es operador. ¿Qué pasa si tiene un paréntesis? Vamos a hacerlo ya con paréntesis. Vamos a hacerlo aquí con... ¿Qué pasaría si la expresión fuera así? 1 más 5 por 6. Así que la expresión cambia y vamos a revisar nuestro código. ¿Sí? Me gusta más explicarlo de esa manera. Así que hacemos lo mismo. Creamos nuestra postfija, creamos nuestra pila vacía, iniciamos el recorrido y obtenemos nuestro primer elemento. Y el primer elemento ahora es un paréntesis izquierdo. Y pregunta, ¿es operando? No. ¿Es operador? No. ¿Es un paréntesis izquierdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meterlo a la pila. Así que en la pila vamos a tener un paréntesis izquierdo. Se regresa y lee el siguiente elemento. El siguiente elemento va a ser el 1. ¿Y el 1 qué es lo que dice? ¿Es operando? Sí, entonces mételo a la postfija. Entonces en la postfija guardamos el 1. Se regresa al while, lee el siguiente elemento que sería ahora el más. Y dice, ¿es operando? No. ¿Es operador? Sí. Por lo tanto pregunta, ¿no está vacía? Es cierto, no está vacía porque tenemos un operador. Sacamos ese operador de la pila, lo sacamos y vamos a comparar si el paréntesis tiene una mayor prioridad que el más. Recordemos que el paréntesis tiene una prioridad de 0 y el más tiene una prioridad de 1. Por lo tanto, cuando vayamos a comparar, este es 0, este es 1, este tiene más prioridad que este, no. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se debe de continuar a 0 y se inserta nuevamente el operador a la pila. Ya no va a entrar al ciclo porque dice que se debe de continuar, está en 0, termina y dice ahora quiero que insertes el elemento en la pila. Así que, ¿qué voy a insertar aquí en la pila? Vamos a insertar el más y queda en la pila. Regresamos y ahora el algoritmo dice toma el siguiente elemento que es el 5, que es aquí lo toma y pregunta, ¿es operando? Sí, entonces mételo a la postfija y ahí viene el 5. Regresa al ciclo y lee el siguiente elemento. Ahora el siguiente elemento va a ser un paréntesis derecho. ¿Qué hace con un paréntesis derecho? Pregunta, ¿es operando? No. ¿Es operador? No. Entonces, ¿es paréntesis izquierdo? No. ¿Es paréntesis derecho? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar el primer elemento y mientras va a tratar de sacar todos los elementos de la pila para que lo vayamos poniendo en nuestra pila, ¿no? Va a ver lo que va a estar haciendo aquí. Saca el operador y dice, mientras no esté vacía la pila y no sea el operador izquierdo, el paréntesis izquierdo, guarda el operador y hace un pop. Entonces va a estar sacando todos los elementos. Entonces saca el más, lo coloca en postfija, lo elimina, lee el siguiente, hace un pop y ahora es paréntesis izquierdo. Por lo tanto, el paréntesis izquierdo ya no lo va a meter a la pila, pero ya lo habrá, ya lo mete a la postfija, pero ya lo habrá eliminado. Así que eso hace este código que está aquí. Sacamos el primero, revisamos que no está vacía y que no sea paréntesis izquierdo y lo metemos a la postfija y hacemos el ciclo, ¿correcto? Y continúa al siguiente elemento y nuestro siguiente elemento es un por. Y el por entonces pregunta, ¿es operando? No. ¿Es operador? Sí. Pregunta, ¿no está vacía? Esto no es cierto porque la pila está vacía. Entonces dice, inserta el elemento en la pila. Entonces en la pila insertamos el asterisco. Regresamos a checar el siguiente elemento y en este caso es 6. Y pregunta, ¿el 6 es operando? Sí. Bueno, entonces mételo a la postfija. Y a continuación leemos el siguiente, pero ya no hay nada que revisar, por lo tanto dice terminamos y dice vacía toda la pila metiendo sus elementos en la postfija y quedaría de esta manera.
y entonces aquí ya no tenemos ningún elemento y termina guardando el operador o el carácter de fin de cadena en postfija, y eso sería todo. Entonces lo revisamos rápidamente. Mientras no revisemos toda la cadena, obtengo un elemento. Si es un operando, mételo a la postfija. Si es un operador, entonces saca de la pila todos los elementos que sean mayores en precedencia que él y mételos a la postfija. Si no es así, entonces regresa el operador y continúa, ¿no? Entonces, si es un paréntesis izquierdo, mételo a la pila. Si es un paréntesis derecho, entonces saca todos los elementos de la pila que no sean paréntesis izquierdo. Al finalizar eso, vacía la pila insertando los elementos a la postfija. Así que tú vas a tener el código ahí a la mano. Si tuvieras alguna pregunta en alguna línea de código, no dudes en escribirnos y nosotros vamos a dar respuesta. Y para probar nuestro código, pues yo he creado aquí un cliente en el cual yo tengo la cadena. Mandamos a llamar fija postfija y la imprimimos, ¿no? En este caso tú lo puedes cambiar. Ahí tenemos el resultado 1, 5 más 6 por. Entonces ya tú lo puedes cambiar. Por ejemplo, si aquí le cambiamos, ya el resultado va a ser diferente. 1, 5, 6 por más. Así que espero el código haya quedado claro, bien explicado, y lo voy a poner a tu disposición para que lo puedas revisar con calma. De mi parte es todo, y pues comparte el material, regálanos un me gusta y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.